at my PowerPoint while also getting access to my notes. So let me see if I can do that. I think you are authorized. Yeah, the problem is, okay, let's see. No, it doesn't look like it. So we'll just go without the PowerPoint. So, well, thank you so much. I'm happy to be with my dear friend from ICSB and from Argentina and other colleagues. The title of this session is Entrepreneurship as an Engine for Growth, but let me rename it. Entrepreneurship for Inclusive, Resilient, and Sustainable Growth, which is what we need. Indeed, we're facing a cascading crisis, as the Secretary General says. We have a perfect storm. We have a climate change, which is hitting us harder every year. We have the pandemic, which is still not over. We have the war in Ukraine and the global cost of living crisis, which is unfolding. And we have rising interest rate, which is producing havoc in debt and currency market everywhere, but especially in developing countries. These cascading crises have devastating impact on lives and livelihood, as well as affecting the poorest and most vulnerable the hardest, which is leading to sharp inequalities, vulnerabilities, and environmental costs, which is threatening to leave many behind, including MSMEs. And among the private sector, of course, those led by women, youth, ethnic minorities, and migrants suffer the most. Just one statistic, women-owned MSMEs are 27% more likely to not survive the pandemic. And in the world, if the world was already off track to achieve the SDGs before the pandemic, these compounding crises are threatening to create an abyss. And we must thus reaffirm our ambition to get back on track to achieve the SDGs. Question is, how do we do that? Given the systemic flaws in our economic system, UNCTAD takes a stance that our goal today cannot be to simply rebuild the same system or to revert to the same business as usual policies and economic model. Instead, for a resilient, inclusive, and sustainable recovery, we need to look for alternative economic model that can deliver better results for people and for planet. And in my book, and many of you have heard me say that, MSMEs and entrepreneurs are our best hope to get back on track for this inclusive, resilient, and sustainable growth. And I'm sure that I was listening to the last panel, we've already been said, our MSMEs are the bedrock of our economies, creating 2/3 of the job, 90% of businesses representing, and 40 to 50% of GDP, depending on countries. But for them to take advantage of the business opportunities, we have the duty to empower them to be the agents of change. And that was discussed through the role of the university in the past panel. By providing them with alternative business models that advance social and environmental objectives, including climate mitigation, at the same time as economic and financial KPIs. Not only green, blue, and circular business model, but also social and solidarity economic model, frugal economic model, and others. Indeed, even the World Economic Forum found that social economy is our best bet to have an inclusive, resilient, and sustainable recovery. MSMEs and entrepreneurs we know are nimbler with less legacy costs, facilitating their pivoting to new models adapted to more mass and last mile model. They can stack the E and the S of environmental and social that larger companies have a harder time doing. For example, you can have green and blue entrepreneurship delivered through cooperative or social entrepreneurship model that advance environmental objectives while addressing the productivity gap through cooperatives of the small and medium enterprises compared to large firms, while also fostering social inclusion, enabling socially disadvantaged groups, as well as women and young people to take advantage of, as I'm going to say it again, the trillion in business opportunities associated with the SDGs. SDG business opportunity include 850 billion people without access to electricity, 3 billion people relying primarily on inefficient and polluting cooking stove, less than half of global population covered by essential health services or connectivity, rising food insecurity, 2.2 billion without access to safe drinking waters, etc., etc. So let me go to what is it that we can do.
Well, let's start with what entrepreneurship department can do. I'll be giving you 3 examples. One of them Mario has alluded to in the previous panel. We need to continue to raise awareness in SDG, climate business opportunity, with a long-term outlook. Challenge students to have capstone and develop business cases in developing countries of these alternative business models that deliver for people and planet. Teach ethics, risk management in higher risk environment in emerging markets, including by involving them in their community through programs such as Global Partnership for Poverty and Entrepreneurship that we all were, many of us that were in the World Congress of ICSB this summer in DC, were at the Dr. Michael Morris present to us, where the whole of the university, the marketing department helping the entrepreneurs with their marketing, and the law department with their law issues, and the accounting, and the entrepreneurship one, and the business one, with their business plan, and having the student get involved to develop these skills. And also by supporting UNCTAD, ILO, ITC, and UNIDO, and other UN agencies in policy advocacy for and by MSMEs, for measures to prevent MSMEs closure and bankruptcies, such as social protection through direct income support and cash transfers, fiscal payment exemption or deferral, fast and middle market loans, streamlining of regulation and taxes in exchange for social and environmental goods delivery. To do so, UNCTAD is increasingly asking for increasing the liquidity by recapitalizing development bank, including the regional development bank. Have MSMEs and entrepreneurs at the table and be the core of the new green and digital industrial policies, trade policies, digitalization and investment policies, with dedicated programs to women-owned companies. We also need to look at market concentration. We know every time there's a shock, market gets more concentrated and MSMEs' job becomes harder. We need to address competition policies. And finally, I challenge everyone here to mobilize and have MSMEs and entrepreneurs as a key component of the SDG Summit that will mark the middle of the 2015 agenda by 2023 in September, as well as the Summit of the Future in September 2024. With this, Maria Fernanda, I end and look forward to further discussion. Thank you, Chantaline. You were very, very clear. Okay, to continue, para continuar vamos a escuchar a Ki-Chan Kim de la Universidad Católica de Corea. 10 minutes. 10 minutes. Okay. So can I use my PowerPoint slide here? Thank you very much. My name is Ki-Chan Kim from Korea. Today I am going to talk about the entrepreneurship as an engine of growth. But I wanted to introduce K-entrepreneurship. So what is a K-entrepreneurship? So then just before, Chantal mentioned about the crisis, pandemic, inflation, climate change. Is this really opportunity or crisis? So history of Korea is the history of a crisis. So then in the crisis, the entrepreneur see the opportunity, but professional see the difficulty. So professional or pessimist see the difficulty in every opportunity, but entrepreneur, optimist see the opportunity in every difficulty. So then wanted to introduce Korea. So then who are they? Who are they? Actually, they are Korean, 60 years ago. So 1960s, GDP per capita in Korea was less than 100 US dollar. How about Argentina at that time? Much more richer than Korea at that time, right? So then another slide here.
who are they? They are also Korean. They are BTS, you know, BTS. They are grandfather of them, yeah. Yeah. Okay, yeah, sorry, yeah. Sorry, yeah. So they are grandfather of BTS. So why? Over the last 60 years, Korean economy has developed a lot, from 100 US dollar to 35,000 US dollar currently. So I think the GDP per capita in Korea is now higher than Japan now. Yeah. So why? So then that is K-entrepreneurship. So what is the only one keyword to describe Korean economy? What is only one keyword? Crisis. So always crisis. Oil crisis, IMF crisis, pandemic crisis. But actually we want to try to see opportunity in every difficulty. So over the last 30 years, Korea has developed in the times of crisis. Over the last 30 years, number one, IMF crisis. So Korea has changed. Korea transformed a lot from analog technology to digital technology. 30 years ago, when I was in Japan, I have learned about analog technology and Japanese management. But the IMF crisis, 1997, was a momentum to change Korea from analog technology to digital technology. At that time, I was advising professor for Samsung Electronics. Samsung changed every technology from analog technology to digital technology. And in 2000, Samsung went ahead Sony. Samsung went ahead because of the transformation and the Korean entrepreneurs. So then the crisis. So even in Argentina, it's a crisis. Right? Inflation, pandemic, the climate change, crisis. Then you see opportunity in every difficulty. So then the politicians are regulating company a lot. Is that right? So in Korea, every politician wanted to regulate company. But in the crisis time, IMF crisis, company has more freedom to innovate. So then this is the right time to innovate with the willingness. So then about the crisis. So then we are talking about entrepreneurship. Actually, what is really entrepreneurship? So actually the guru of entrepreneurship, he is the Howard Stevenson, the godfather of entrepreneurship studies in the Harvard Business School. What is entrepreneurship? 90% of entrepreneurship is about opportunity. Grab opportunity, right? Opportunity is actually the most important part. Then what is the innovation? Innovation is a tool to grab opportunity, taking opportunity. So then I am saying about what is economy. Economy is about psychology, spirit. For example, if you think the crisis is opportunity, then you will innovate. Then you can make money. You can allow the employee have the
more money. So then now I am teaching Korean entrepreneurship in Korea and other countries. So entrepreneurship is an opportunity. So I think whenever I meet a Korean company, this is the right timing to do something new. So then when entrepreneur most free to innovate now, you are politician, always a politician wanted to interfere, regulate entrepreneur, but in times of crisis, they are giving freedom. So then, chance. So wanted to talk about K, but entrepreneurship is evolving from K1, K2, K3 like this. So, for example, so then the K entrepreneurship is about opportunity taking. So 1960s, the GDP per capita only 100 at that time. So then the oil crisis. So we found opportunity in Middle East. So then in IMF crisis, we found the opportunity in digitalization. So currently, the crisis, we are thinking this is opportunity. So then to summarize, so everybody talking about the difficulties, pandemic, crisis, I don't think so. If you really wanted to do something, this is the right timing. So again, entrepreneurship is about opportunity, not innovation. Innovation is a tool. But if you first find the opportunity, then do something which is innovation. So entrepreneur is the person who changes his innovation to customer experience with opportunity. Thank you very much. Thank you. Thank you for the time. Okay. Too much? No, what's okay. Juan Federico, ahora el presidente actual de la Red Pymes, tu espacio. Bueno, gracias. Como soy el único hispanoparlante de la mesa, hablaré en español, pero los slides están en inglés para que nuestros amigos no hispanoparlantes puedan seguirlo directamente. Que no sé cuándo lo conectan. Lo bueno de venir después de Chantalín es que mucho de lo que yo iba a decir ya lo dijo ella, así que es como una suerte de derivación de lo que dijo ella. Ahí está. Entonces, continuando lo que decía Chantalín, si nos paramos el 2022, lo que vemos como escenario general es una suerte de mosaico de perspectivas bastante contradictorias y desafiantes entre ellas. Por un lado, el cambio tecnológico, la aceleración del cambio tecnológico va a una velocidad que realmente no la podíamos pensar ni prever y está generando nuevas actividades, nuevas oportunidades para startups, para el inicio de nuevas empresas impensadas, no 10, sino 5 años antes. Es decir, por un lado tenemos todo un viento de cola que viene desde la cuestión del cambio paradigmático, lo que tiene que ver con la tecnología, la convergencia tecnológica, lo que tiene que ver con la velocidad de la adaptación a estos nuevos tecnologías que estamos usando hoy en día. Pero por otro lado, como bien decía Chantalín al inicio, la pandemia del COVID nos deja un saldo claramente negativo en términos de brecha de desarrollo y brecha de inequidad. Es decir, como nunca antes, la inequidad existente en los sistemas de salud, en los sistemas productivos a lo largo de todo el mundo se vio patente, como fue en el 2020-2021.
Y también sacó a relucir lo mejor de la humanidad y lo peor de la humanidad también. Con lo cual, el balance es como medio contradictorio. Por un lado tenemos un viento de cola muy fuerte hacia nuevas oportunidades, tomando algo que decía Kicham recién, pero por otro lado tenemos un mundo que nos quedó, después de la pandemia, muy polarizado, con varias brechas de desarrollo aún más pronunciadas que antes, lo cual la guerra de Ucrania, o de alguna manera el conflicto bélico en Europa Central, no hizo más que agravarlo con su efecto sobre los precios de los commodities, sobre su efecto sobre la inflación a nivel global. De hecho, el último reporte de Naciones Unidas sobre las metas de desarrollo sostenible habla que hay una seria amenaza de que los compromisos puedan lograrse en tanto en cuanto este mundo quedó como más complicado que la situación de partida. Entonces, en este contexto es que el emprendimiento, el entrepreneurship, encuentra un propósito. Hay una frase, un pasaje de este reporte que está me parece muy interesante en términos de que si uno mira la diapositiva anterior, es totalmente pesimista y ve que, bueno, los efectos negativos tienden a potenciarse unos con otros, claramente. Entonces, si uno avanza hacia la que le sigue, entiende que también las soluciones pueden tener ese potencial transformador y de potenciarse unas con otras. Y ahí es donde el debate acerca de la contribución del emprendimiento, y me gustó lo que dijo Chantalín al inicio, yo también le cambié el título al panel, para mí no es el rol en el crecimiento, ya el rol en el crecimiento es una pata necesaria, pero no la más importante hoy en día, sino que es el rol en el desarrollo, y cuando hablamos de desarrollo estamos hablando de desarrollo sostenible, es decir, las tres patas, lo económico, social y ambiental. Entonces, lo social y lo ambiental me parece que es la agenda que le queda a esta discusión acerca del rol que tiene el emprendimiento en el desarrollo inclusivo y sostenible. Ahora, para que este potencial del emprendimiento que se vio materializado, por ejemplo, en la pandemia, a través de las soluciones que se fueron generando en distintas partes del mundo, de la mano de emprendedores disruptivos y emprendedores innovadores que buscaron darle respuesta a una situación muy compleja a nivel global, no nacen de un repollo esta gente nace de un conjunto de condiciones sistémicas que tienen que darse para que este emprendimiento dinámico pueda surgir y pueda desarrollarse. Si no, simplemente no serían emprendimientos sociales, como decía Balaji primero, sino serían más ONGs o fundaciones. Entonces, pensando en esto de las condiciones sistémicas para que esto se dé, este año estuvimos trabajando en nuestro reporte anual del índice de desarrollo del Index of Dynamic Entrepreneurship, lo voy a decir en inglés, así le ayuda a la traductora, el índice de condiciones sistémicas para el emprendimiento dinámico en castellano, y la relación que existe entre estas condiciones sistémicas para el surgimiento de emprendedores y su desarrollo y las metas de desarrollo sostenible. Y claramente comparte mucho los factores estructurales, es decir, allí donde hay condiciones sociales más favorables, claramente estamos más cerca de las metas del desarrollo sostenible, allí donde los niveles educativos son mejores y la calidad educativa es más alta, obviamente estamos en los niveles o más cerca de cumplir las metas que nos propusimos, es decir, hay una relación muy fuerte entre lo que tiene que ver con condiciones sistémicas para emprendimiento, metas de desarrollo sostenible y, de alguna manera, el producto per cápita de cada uno de los países. Ahora bien, esa relación que se da entre las metas y las condiciones tiene su correlato en que, a partir de esas condiciones, pueden surgir emprendimientos dinámicos que, de alguna manera, cierren el círculo, por la flecha de abajo, hacia los resultados en términos de nuestras metas de desarrollo sostenible. Ahora bien, esto que puede ser un círculo virtuoso si uno parte de una situación de partida favorable, es un círculo vicioso si uno está en un contexto en donde está lejos de las metas y las condiciones sistémicas son cada vez más difíciles y tienen brechas. Cortame los 3 minutos, Fer. Y sí, hay brechas importantes en niveles de desarrollo, con lo cual es como un doble juego que existe entre las condiciones para emprender, el surgimiento de emprendedores y el logro de estas metas de desarrollo sostenible. ¿Qué quiere decir esto? Que en donde más se necesita achicar la brecha respecto de las metas de desarrollo sostenible es donde más se necesitan emprendedores que puedan de alguna manera traccionar esas soluciones y es donde menos surgen dadas las restricciones estructurales que hay del surgimiento de emprendedores. Con lo cual, esta es la trampa que hay que romper y no es una responsabilidad exclusiva de los emprendedores, claro está. Transformar esta realidad involucra a los emprendedores, las emprendedoras, los gobiernos, las empresas existentes y sobre todo involucra repensar quién es el actor. Hasta ahora se le puso mucho foco en el emprendedor y la fuerza del emprendimiento y me parece que ahí es donde tenemos que discutir un poco. Es decir,
ampliar la mirada de lo que entendemos como emprendimiento si lo vemos de la mirada específica de las metas de desarrollo sostenible. Y cuando abrimos la mirada, ¿qué quiere decir? O ampliar la mirada, dejar de pensar solamente en el emprendedor y su empresa y empezar a ver otro tipo de organizaciones humanas, sociales, procesos constructivos sociales que pueden dar cuenta de actividades emprendedoras. Me refiero, en esta ciudad es claramente un punto importante, en esta ciudad, en esta provincia, las cooperativas. Pensar el nuevo rol de las cooperativas en esta transformación productiva sostenible e inclusiva es clave. Todo lo que tiene que ver con empresas sociales, que ya lo dijo Balaji en el panel anterior, tiene un rol clave para jugar acá y no son actores de beneficencia, son emprendimientos escalables, incluso a escala global. De hecho, uno de los unicornios latinoamericanos es una empresa social. Betterfly, la chilena que está ya es unicornio, es una empresa social y no por ser unicornio perdió su índole, su impronta social. Entonces, las empresas sociales también son otro actor a tener en cuenta. Todo lo que tenga que ver con el emprendimiento dentro de instituciones, dentro de ONGs, es otro canal por el cual la actividad emprendedora filtra hacia los objetivos de desarrollo sostenibles. Las empresas familiares, más que nunca en este foro, pensar cómo cuestiones de trabajo decente, cuestiones que tienen que ver con la mejora de los sistemas productivos, tienen que ver con transformarse y transformar las empresas familiares. Y algunas cuestiones que estamos viendo en los últimos tiempos en América Latina cada vez más crecientemente, que son, por un lado, las relaciones de colaboración entre grandes empresas y startups en esquemas de innovación abierta que vengan a desarrollar problemas globales o vengan a resolver problemas globales. Claramente, la veo a Fer acá, CCU en Santa Fe con su iniciativa de innovación abierta para proteger el agua, Heineken en México también. En general, casi todas las alimenticias grandes están haciendo cuestiones de innovación abierta con startups para mitigar el cambio climático. Y la segunda derivada que se ve de la actividad emprendedora en un nivel más amplio en países como los nuestros de América Latina es esta idea de las cadenas inclusivas dinámicas. ¿Qué significa esto? Son emprendimientos dinámicos o emprendimientos privados dinámicos que articulan hacia atrás con una red de productores locales en zonas desfavorables. Me estoy pensando en casos como Maraná en México, que es chocolate orgánico, que tiene todo un desarrollo de la cadena hacia atrás con poblaciones indígenas en alta vulnerabilidad que hace que el progreso social pase primero por ellos y después va el chocolate. Entonces, ese tipo de actividades que antes nos pasaban por al lado porque no eran, por ejemplo, una empresa formalizada, no era algo que estaba en el libro de texto como emprendimiento, son las que están contribuyendo decididamente a cerrar un poco la brecha que existe respecto de las metas del milenio. O las metas del milenio, las actuales metas de desarrollo sostenible. Entonces, los dos puntos son el tema de las condiciones sistémicas y la relación con las metas de desarrollo sostenible y esta mirada necesaria más amplia que excede al marketing de las empresas cebra, que es el otro discurso de ahora. Las empresas cebras están como poniéndose de moda, así como los camellos eran en la pandemia, las cebras son ahora porque tienen esta doble naturaleza. Son for profits y son for purpose, ¿no? Digo, tienen beneficios y tienen propósito, ¿no? Entonces, más allá de las cebras, ampliar más la mirada hacia otros actores, otros canales a través de los cuales la actividad emprendedora fluye y esa actividad emprendedora fluye hacia un desarrollo más sostenible, inclusivo, socialmente y con equidad de género, además de generar impacto económico y crecimiento económico. O'clock. Como 10 minutos. Muchas gracias, Juan. Ayman, the floor is yours. Thank you. Does it work? Yep. Yep. Okay, great. Thank you, Maria. And if Chantaline is online, Chantaline, I send you warm greetings from Argentina. We miss you. And I wish you were here, but we'll see you soon. Okay, so good morning, everyone, distinguished guests, colleagues, and panel members. It is my honor to be part of the World SME Forum in Rosario, Argentina. And it's been 5 years I've been here, but every time I come, it's just wonderful. Today's session is a very noteworthy topic and one of the great importance as we work together to support MSMEs, both in the formal and the informal sector. When working alongside global entrepreneurs, it is inspiring to hear countless stories of how passion is merged with purpose to create socially driven businesses. It is in the face behind the figures
that make up our global MSMEs economy, which are essential for inclusive, equitable, and sustainable growth. When looking at developed and developing economies, slow productivity growth is a threat of concern, with serious implications for citizens' well-being such as lower income growth, increased inequality, and challenges with the loan repayment. This is from a McKinsey report. MSMEs are a variable within this present productivity gap. McKinsey research from 2020 found that the productivity gap between SMEs and large companies is 26% in countries like France, 41% in Germany, and 54% in Italy. Given its present scale, exploring how to support the informal sector and MSMEs to increase productivity and competitiveness is a substantial effort. Today we heard this morning about the growth of MSMEs in Rosario, but we need to consider talking about MSMEs to be essential for delivering more inclusive globalization and growth. They make diverse contributions to economic and social well-being, which can be further enhanced, as mentioned with our colleagues. Today's speech, or my speech, is that half of the global productivity gap between SMEs and large companies will amount to about $15 trillion in corresponding value, or roughly 7% of global GDP, as reported by McKinsey. Global governments have the ability to aid in closing this gap through tailored applications that address MSMEs' areas of need. The current business environment allows large-scale companies to operate fluidity, while MSMEs hold a set of unmet needs necessary to thrive. Due to the size of MSMEs, many have challenges in accessing resources that will increase their productivity, including talent, technology, and finance. MSMEs are relatively young ventures which make them or a collectively weaker participant in business markets. It is therefore suggested that government assist their local MSMEs ecosystems through three mediums I'd like to discuss here. They're very simple, but they're to the point. They are confidence. Healthy MSMEs ecosystems exhibit high levels of confidence through a supported entrepreneurship culture that promotes ease of doing business in this region. I think that is why ICSB is here, to build this confidence in Rosario, saying, we like what we see here, please continue doing it. And I want to thank personally Ruben Escua for this. Growth. Unlocking growth in MSMEs and the informal sector requires equitable access to technology and financial components to drive further innovation. My colleague Winslow Sargent talked about this, is that if they go digital, they become formal. It goes hand in hand. And finally, competitiveness. Establishing infrastructure that encourages productivity and technological advancements will construct an economy fit to compete globally. Understanding how to support the informal sector and MSMEs economies within developing countries will require a tailored approach, not one size fits all. Both defined subsegments require custom needs to be met. Research shows that early stage innovation and startups are the area of biggest need is focused on entrepreneurial education and access to resources. And I was delighted that we were here at Rosario hosting us for this, to show them the commitment of education here. My last piece here of this is the barriers that MSMEs face. Whereas informal MSMEs account for 70% of employment in emerging markets, as McKinsey mentioned, we will need multidimensional support focused on workers, customers, and suppliers. This extends to equitable financing sources that are price sensitive. And I want to stress both for men and women. Right? As seen in the McKinsey, figures here and discussed, right, the MSME ecosystems and the informal sector are critical. The two support systems can be seen to have effects that extend amongst the three mediums of confidence, growth, and competition. By identifying the variable needs of each country
including Argentina, the productivity cap can be reduced to customized efforts. In summary, I believe we are on the right track. I think the future is bright right here. An intervention like this in Rosario to come and speak for 3 days is one huge step forward. Now it is time to start implementing what we discussed today into concrete, measurable metrics, and then revisit them over and over them, how we can make them better. Thank you very much, and I give you back the floor. Bien, por cuestiones de tiempo, me gustaría, si hay preguntas, que las planteen en español o en inglés, como quieran, pero vamos a tener que ir rápido con las preguntas, así podemos dar paso al próximo panel. Sí. ¿Y entre ustedes preguntas para hacer? ¿Questions? ¿No questions? No sé si están pensadas preguntas. Parece que... Bueno, está bien. Perfecto. Entonces, agradeciendo muchísimo, Chantaline, thank you so much for being there. I hope she's still there. Thank you so much. Bye bye. See you soon. And a big thank to all of you for being part of this panel. Muchísimas gracias por participar en este panel. Gracias a todos por participar. Fuerte el aplauso nuevamente. Los invito también a tomar una fotografía aquí en el pie del escenario. ¿Está todo para vía Zoom ya? ¿El otro ya está enganchado? No, que se sigue si es lo último. ¿Es él o él? Claro. Si lo tengo que presentar a él. Muchísimas gracias. En un minutito nada más vamos a estar retomando esta sesión plenaria, Pymes y descentralización de políticas productivas. Chequeamos que esté técnicamente todo en orden y avanzamos. ¿Está? Perfecto. ¿Te confirman? Bien. Esta es de Italia, sí. Nuestra próxima sesión plenaria, Pymes y descentralización de políticas productivas. El orador es oficial de Asuntos Económicos de la CEPAL, Comisión Económica para América Latina y el Caribe, es el señor Marco Dini, y le damos con un aplauso la más cordial bienvenida, que está conectado vía Zoom. Debería haber alguien en la mesa. ¿Está? ¿Le vuelvo a dar pie? Muy buenos días, ¿me escuchan? Sí, Marco. Buenos días. Ah, perfecto. Yo estoy compartiendo, no sé si ustedes ven
la slide. Sí, deberíamos compartir la cámara en lo posible. Estamos viendo el slide. Ok, perfecto. Ustedes me dicen cuando... Ya mismo, Marco. Ya mismo. ¿Puedo empezar? Sí, sí. Lo estamos esperando. Y un fuerte aplauso para recibirlo y que él sepa que estamos desde aquí interesados en escucharlo. Y verlo, por supuesto. Gracias. Ok. Tenía la cámara apagada. Muchísimas gracias. Es un gusto compartir con ustedes. Le agradezco a Rubén Azcúa que, como siempre, gentilmente nos permite este espacio de participación con ustedes, digamos, para intercambiar. Nos habría gustado muchísimo estar con ustedes allá, habría sido seguramente más rico, más interesante, nos habría dado mucha más oportunidad para profundizar la reflexión común, pero bueno, no fue posible. Aprovechamos la posibilidad que nos otorga la tecnología. Esta presentación que voy a hacerle reúne algunos de los puntos centrales de una reflexión que estamos conduciendo desde la CEPAL, en particular de la División de Desarrollo Productivo y Empresarial, en la cual pertenezco, junto con en particular mi colega Felipe Correa, que está conectado también al evento para participar de lo que puede ser el debate. Lo menciono porque es un trabajo colectivo el que le voy a presentar. Quisiera empezar con una síntesis de los mensajes principales, después compartir con usted alguna de la evidencia que sostiene estos mensajes y concluir rápidamente con una única slide, con alguna pregunta de la que tenemos en la cabeza sobre estos temas. Pero quiero, antes de empezar con los números y todo lo demás, quiero decirle que en verdad nos interesa mucho testear con usted estos elementos, ponerle un poco la prueba de su reacción, de su visión, de su experiencia. Y estamos muy interesados en sus opiniones sobre estos temas. Esto lo menciono porque evidentemente sé que el día de hoy tenemos poco tiempo y no estando allá va a ser difícil recoger sus impresiones, pero me gustaría mucho que si tienen objeciones, observaciones, propuestas, etcétera, nos mantuviéramos en contacto y nos hicieran saber sus impresiones. Entonces, ¿cuáles son los mensajes principales? Los mensajes principales están sintetizados en esta lámina. Primero, nosotros, bueno, no sé si todos lo saben, pero la CEPAL lleva muchos años, yo creo 30 años o más, trabajando sobre el tema de las micro, pequeñas y medianas empresas como actor importante de la realidad económica latinoamericana. Pero la mayor parte de nuestro esfuerzo se han centrado, sobre todo los últimos 20 años, sobre la PYME, que es un poco el objeto de su convenio, ¿no? De su seminario. Sin embargo, pensamos, es un poco una apertura nueva que hemos intentado hacer con el equipo de la CEPAL que trabaja en esto. Pensamos que es importante incorporar en esta reflexión a la microempresa, porque son un sujeto económico muy relevante. Entre las microempresas formales hay un tema de brecha de productividad muy importante y es una brecha que se sostiene, se mantiene, se persiste en el tiempo. Segundo elemento importante que además de las empresas formales, el mundo de informalidad muy grande, la mitad del empleo
es informal, hablo del promedio latinoamericano, y el 85% se concentra en las microempresas. Entonces, de nuevo, las microempresas son un sujeto clave. Además, si consideramos el aporte al empleo, vemos que en el sector formal estas empresas representan el 31%, contribuyen con el 31% del empleo, pero si consideramos también el informal, su importancia alcanza el 70 al 80%. En cuanto a brecha de salario, hay un gap muy significativo en esta empresa, que es de aproximadamente 38% en el caso de las empresas formales y asciende al 60% en el caso de la informal. Y hay un gap también en términos de escolaridad que hemos estimado en 3 años, 2 respecto a las grandes empresas, por lo menos en el caso de las microinformales. Todos estos elementos son importantes, vuelvo sobre esto obviamente en un minuto, simplemente para marcar 2 cosas, que las microempresas son importantes, que tienen característica propia, que es importante considerar desde el punto de vista del diseño de la política. Y hablo de política de desarrollo productivo porque pensamos, evidentemente, planteando este tema, que hay un segmento importante de microempresas que sí son sujetos de política de desarrollo productivo y no de política de tipo social. Segundo elemento que nos parece muy importante, siempre desde el punto de vista del diseño de política, es que hay una dimensión territorial que es clave para el diseño de la política de desarrollo productivo. En particular porque las microempresas se concentran en las regiones no centrales, entonces hay eso plantea una necesidad de mirar de cerca estas realidades y especialmente las regiones no centrales, lo cual plantea, y es el último punto que quiero marcar, una necesidad de una transformación en el modo de hacer política de fomento productivo, de desarrollo productivo, importante porque en la actualidad la forma de hacer política es muy centralizada, o sea, tiene escasa sensibilidad de adaptarse a las realidades territoriales. Déjeme solo hacer estos son los mensajes principales, ahora voy a documentarlo, digamos, a presentar los elementos, la evidencia que sustentan este razonamiento que expongo para su crítica y su comentario. Pero antes de esto, déjeme mencionar solo 2 puntos de contexto que lo menciono de pasada, pero que no podemos evitar de mencionar porque evidentemente condicionan todo lo que es el diseño de política de desarrollo productivo en términos generales y también la política para la MIPYME. En primer lugar, el contexto en el cual nos estamos moviendo y obviamente en el cual se diseñan políticas es un contexto extremadamente turbulento, marcado por una fuerte precariedad que ha registrado incremento de la asimetría global. Sobre esto hay factores de transformaciones geopolítico, económico, tecnológico, climático, de cohesión social, muy importantes que determinan cambio en la forma, en la modalidad del proceso de globalización, que está retrocediendo nuestra manera de ver, y retrocediendo está también lo que habían sido los avances en el ámbito social, marcado por un fuerte incremento de la pobreza y de la desigualdad. Este contexto está marcado, entre otras cosas, no entro en el específico de cada uno de estos elementos, pero sí marcado por, esto se lo quiero señalar, por una tasa de crecimiento que en América Latina permanece baja, y eso tenemos que tenerlo presente porque sabemos que el mundo de las micro y pyme es un mundo bastante procíclico y por lo tanto frente a una expectativa de bajo crecimiento sabemos que
este mundo estará particularmente afectado. El segundo elemento que quiero mencionar es esto, que he graficado en este diseño, que marca el incremento, digamos, la ampliación de la brecha de productividad de América Latina con el resto del mundo. Ven que desde los años 80 está en fuerte disminución y en particular modo desde comienzo del 2000 la brecha de productividad con el resto del mundo se incrementa. Esto hay algunos países, obviamente, en las regiones que siguen el promedio regional, la línea azul marca la situación de Colombia, otros que se diferencian de esto, este es el caso de Chile, el naranjo marca la realidad de Chile. Ven que en los años 90 Chile había tenido un crecimiento importante que había achicado la brecha con el resto del mundo hasta superar su capacidad su productividad, un estancamiento importante en la primera década de los 80 y después una fuerte reducción. Y una historia distinta por el caso de Argentina, que desde los años 50 en adelante, pero particularmente desde mediados de los años 70, marca un decrecimiento sostenido. Esto es una foto del promedio, evidentemente, como muestran las líneas, hay un relato distinto para los diferentes países, pero es un relato del cual tenemos que hacernos cargo cuando hablamos de la realidad de las pymes. Creo que es un contexto importante del cual tenemos que hacernos cargo, porque en fondo hablar de las pymes significa hablar del eslabón más débil de este tejido productivo, y si queremos hacernos cargo de esta brecha tenemos que hacernos cargo de la diferencia interna que están detrás de este promedio. Eso es lo que vamos a caracterizar con las slides que siguen. En primer lugar, es importante marcar la importancia de las pymes. Estos son los datos más actualizados que tenemos sobre las pymes formales. Tengan presente que los países que nos permiten hacer cálculo de productividad son 4 en toda la región, 4, repito, en toda la región. Estos datos que nos dicen que la participación de las pymes se posiciona alrededor del 59-60, digamos, por ciento del empleo, y del 30-32% en términos más precisos a nivel de la producción. Eso marca ya un elemento importante que, por lo que se refiere al empleo, se confirma con los datos de la encuesta de hogares. Esos datos son para 14 países, por lo tanto estamos hablando de una muestra mucho más grande. Se confirma una importancia muy significativa de las pymes. Aquí ven 34% de las micro, 20% para las pequeñas, 12% para la mediana. En términos del empleo coinciden bastante con los datos que le acabo de mostrar sobre estos 4 países que nos dan datos sobre producción también, y para lo cual, por lo tanto, podemos hacer cálculo de productividad. La micro 31, la pequeña 16 y la mediana 12% del empleo. Pero estamos hablando del empleo formal. En este universo podemos calcular brechas de productividad. La brecha de productividad la habrán visto varios de ustedes que siguen nuestro trabajo. Nosotros lo hemos estado estimando en los últimos años, y la verdad que nos muestra 2 temas, 2 o 3 cosas que vale la pena volver a marcar. En primer lugar, que las microempresas tienen una productividad laboral. Insisto, la microempresa es una entidad económicamente muy significativa por lo que se refiere, por ejemplo, al empleo. Bueno, en el ámbito formal, la microempresa hemos visto que es responsable del 34% del empleo. Bueno, este empleo tiene una productividad laboral del 17% de lo que es la productividad laboral de la grande empresa.
Esta productividad laboral además no varía en la última década, digamos la última década estudiada, del 2008 al 2018, y es mucho menos productiva de las microempresas de Europa, con las cuales tenemos un punto de comparación significativo, el 17% en América Latina, establemente en los 10 años estudiados, y el 42% en el caso europeo. La única situación que parece dar señales de dinamismo es la de la mediana empresa, donde al parecer, datos, yo creo que siempre hay que tomarlo con mucha prudencia, la brecha se reduce significativamente. Pero esto es el mundo de la empresa formal. Si nosotros quisiéramos ampliar al mundo de la informalidad, la situación cambia radicalmente. No tenemos cómo calcular productividad, tenemos solo proxy, pero tenemos una presencia de la micro, pequeña y mediana empresa que es mucho más significativa. Aquí llegamos a estimaciones que van al 70-80% del empleo. Es un mundo, por lo tanto, mucho más grande. Aquí hay una distribución por segmento de empresa en millones de personas para el año 2000 para los 14 países que tienen datos sobre la base de la encuesta de hogar. Las microempresas son responsables del 34% del empleo formal, pero como ven, del 85% del empleo informal. Esto marca una realidad que es extremadamente significativa, de la cual que pensamos que no podemos ignorar. Obviamente estos datos varían de país a país, y eso es otro elemento que tenemos que considerar, sobre todo cuando sacamos fotos regionales, digamos, detrás del promedio hay realidades muy heterogéneas. Aquí solo para tener un elemento de comparación, podemos tomar Perú o Bolivia y compararlo con Chile, se ve que el nivel de informalidades, el porcentaje de informalidad es mucho más marcado en los primeros dos países que en el caso de Chile. Como le decía, no tenemos la posibilidad de hacer cálculo de productividad. Una proxy que puede darnos indicaciones de cómo se mueve este universo es la del salario, de las brechas salariales, y vemos que efectivamente en términos de salario la brecha se sitúa en un 40% para las empresas microformales, 30% por las empresas pequeñas formales, y se amplía mucho cuando consideramos también la empresa informal, llegando casi al 60% en el caso de la microempresa. Un segundo elemento que es posible extraer desde las encuestas de hogares tiene que ver con la brecha de escolaridad, un tema que nos parece extremadamente significativo porque puede ser una proxy interesante de lo que es la capacidad de aprendizaje, de absorción de conocimiento de estas empresas. Aquí de nuevo hay una brecha importante entre micro, pequeña, mediana y grandes empresas, pero sobre todo hay una brecha que se amplía profundamente cuando pasamos del mundo de la formalidad al mundo de la informalidad, que en el caso de las microempresas significa más de 3 años de diferencia en escolaridad promedio. Un último elemento que quiero marcar tiene que ver con las dimensiones geográficas, la distribución geográfica de las microempresas es interesante porque hay una concentración, una intensidad relativa de microempresas mayor en las regiones no capitales. En las regiones capitales marcan 12 puntos menos en el empleo promedio de microempresa, 12 puntos menos que el promedio del empleo de microempresa.
y eso significa que hay una concentración significativa de microempresas en las regiones no centrales, periféricas, podríamos denominarlo. Todos estos elementos nos hacen pensar que hay una dimensión que nosotros tenemos que considerar, que la dimensión es geográfica, solo desde el punto de vista analítico, sino desde el punto de vista del diseño de política. Acá, en este